Después de todos los vídeos anteriores de la serie Cómo escribir un libro, ahora sí, llega la hora de sentarse a escribir el borrador. Si no has hecho todo lo anterior, te recomiendo que lo hagas. Por aquí arriba te voy a dejar la playlist para que la veas, pero eso sí, hazlo después de este vídeo para que te enteres de todo lo que voy a explicar a continuación. En primer lugar, os voy a dar una serie de consejos para facilitaros esto de escribir el borrador, que básicamente consiste en ampliar lo que ya tenéis en la escaleta. Creo que estos consejos os van a ayudar a la hora de poneros a trabajar. Después os voy a explicar algo muy importante dentro del borrador, que es los diálogos, porque es muy necesario aprender a escribirlos correctamente, porque no solo es escribir la rayita, el texto, las acotaciones y ya, no. Tiene su forma de puntuar, que son distintas dependiendo de los casos, tiene ciertas cositas que también os voy a contar. La primera recomendación es que siempre tengas a mano la escaleta. La escaleta va a ser ese salvavidas que te va a ayudar a salir de ciertos bloqueos y ciertas partes en las que ya no sepas cómo continuar. Tenerla en un lugar donde la puedas ver constantemente te va a dar tranquilidad, porque con un solo vistazo vas a saber lo que tiene que pasar a continuación. Ojo, aunque hayas hecho la escaleta, no es necesario que la sigas al 100%. Puedes añadir cambios porque conforme vas escribiendo, los propios personajes te van a llevar a situaciones que ni siquiera te has planteado, o van a aparecer ideas mucho mejores de las que ya tienes en la escaleta. Suele pasar, pasa casi siempre y muy a menudo. Así que la escaleta solo te va a servir llegues a una parte que has cambiado por culpa de los personajes, o porque te ha parecido que es mejor opción y no sepas salir de ahí. Ves la escaleta y ya sabes qué tiene que pasar a continuación o por dónde tienes que retomar el hilo. La escaleta solo es la cuerda de salvavidas que te sacará de problemas. El siguiente consejo es que cuando te sientes a escribir no hagas maratones de escritura. Esto es lo peor que puedes hacer. No te sirve de nada, solo nada más que para quemarte o el llamado burnout, porque te vas a cansar psicológicamente. El cerebro, como cualquier parte de nuestro cuerpo, como nosotros en general, necesita descansar. Y es necesario que desconecte del trabajo, desconecte de la escritura, desconecte de todo, y si te pasas, al día siguiente te va a costar muchísimo escribir porque ya lo has dado absolutamente todo en ese maratón. Mi recomendación es que no sea de más de 1 o 2 horas al día. Con eso es suficiente, a menos que tengas un contrato editorial y tengas que estar trabajando como loco, como loca, pero si no, lo primordial es priorizar tu salud y escribir entre 1 hora, 2, con eso será más que suficiente. Ponte metas realistas. ¿Qué quiero decir con esto? Por favor, no te vayas a poner retos y cosas absurdas de escribir, yo qué sé, 5.000 palabras diarias. Porque X autor lo hace y publica 20 libros al año. No, va a pasar lo que he dicho antes, te vas a quemar, te vas a frustrar porque no llegas a las metas diarias, y también va a pasar la vida. La vida va a llegar, te va a dar un guantazo y te va a decir, oye, este no es el camino. Ponte metas que sepas sí o sí que vas a alcanzar, como por ejemplo escribir 100 palabras al día o escribir una página al día. Esto es tan sencillo que te van a tener motivado porque vas a ver que vas cumpliendo tu meta. No te vas a frustrar, vas a alcanzar tus metas antes y además vas a estar muchísimo más tranquilo. Y si no puedes escribir todos los días, pues tampoco pasa nada. No todo el mundo puede escribir todos los días y no eres ni mejor ni peor escritor por escribir una vez a la semana. Así que tú céntrate en tu disponibilidad, en lo que tú puedes hacer para escribir tu obra y ponte metas súper bajitas que puedas conseguir. Escribe sin censurarte. El borrador está precisamente para eso. Escribe lo que te venga en la cabeza, como te salga, no te preocupes por corregir, ya llegará el momento. Lo primero y lo principal es que plasmes tus ideas como las tienes en la escaleta o lo más parecido posible, porque ya digo que va a cambiar bastantes cosas, pero es mejor escribir las cosas conforme te llegan sin más, porque si no, si te paras a perfeccionarlo,
luego nunca vas a avanzar ni terminar. Otro pequeño consejo dentro de este es que si eres muy perfeccionista y quieres que la obra esté todo lo mejor posible, es que le dediques a lo mejor una vez en semana o cuando termines un capítulo a corregir, ¿vale? Pero no una corrección exhaustiva ni de las gordas, porque eso ya viene después, sino que corrijas pues faltas de ortografía, que si ves alguna frase que no te suena bien pues la reformules un poquito, pero ya está. No te entretengas a corregir del todo cada capítulo, cada frase, cada letra, cada palabra, que esto me suena mal, porque, como he dicho antes, no vas a terminar, pero de esta forma vas a callar un poquito tu crítico interior y le vas a dar el gusto de poder corregir cositas, pero no te pases porque si no, nunca vas a terminar el libro. El borrador perfecto no existe. Todos, y repito, todos los borradores, sobre todo el primero, son una basura. Así que no te sientas mal. No pasa nada, nadie te lo va a leer si tú no quieres, por lo que cuando lo dejes reposar después, pasados 2-3 meses, dependiendo de lo larga que sea la novela, cuanto más larga recomiendo dejarlo más tiempo, pues podrás corregirlo ya a tu gusto y darle forma y cambiar todo aquello que no te gusta. Eso sí, es importante que le des un descanso a la novela. Con 2-3 meses está perfecto. ¿Por qué? Porque vas a olvidarte de lo que has escrito, vas a olvidarte de bastantes cosas y cuando vuelvas a retomar la novela, pues vas a verlo con otros ojos, ¿vale? Y esos ojos te va a ayudar a ver los errores, porque si lo haces recién terminas la novela, te pones a corregir, lo vas a tener tan fresco que te vas a saber de memoria todo o casi todo y no va a ser igual la corrección. Así que deja reposar siempre los borradores antes de ponerte a corregir, reescribir o lo que necesite la obra. Cada libro tiene su tiempo de escritura. Con esto te digo que no tengas prisa por escribir el libro, por terminar el libro. No te creas Stephen King, que en 3 meses tiene un libro ya terminado y casi para publicar. No eres Stephen King, yo tampoco soy Stephen King y tampoco tenemos todo el equipo que este hombre tiene detrás de editores, correctores y un largo etcétera. Cada libro es un mundo y necesita su tiempo de escritura. Por supuesto, esto va a depender de la extensión, de lo que hable el libro, de los temas que trates y un largo etcétera. No te pongas una fecha límite de terminarlo, porque no. Al menos no al principio, porque solo te va a servir para agobiar. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo con Airwell tardé 7 años en tener el borrador completo, el primero, ¿vale? Porque entre los estudios, el trabajo, la vida en general, pues no pude hacer más. Luego a eso se le sumó la maquetación, la corrección, la publicación y un largo etcétera. Así que se sumaron más años. Desde los 21 que empecé a escribirlo hasta los cerca de los 32 no llegué a publicarlo. Para que veas, esos son 11 añitos. Que se dice pronto. Sin embargo, con el Irion fue distinto. El Irion lo escribí el borrador en 3 meses y en 1 año y medio ya estaba publicado. Por más rápido que quieras escribir un libro, lo único que vas a conseguir es que ese libro no tenga calidad, ¿no? Porque hay que revisar mucho, corregir mucho y aunque lo quieras publicar con editorial, siempre hay que ablandar las vetas, que ya hablaré de esto en el siguiente vídeo, y también hay que tenerlo súper corregido, pero súper corregido, porque las editoriales cuanto más lo corregido lo tengas, menos trabajo le vas a dar y tienes más facilidades de que te publiquen. Mejor tardar en escribir el libro que hacerlo deprisa y corriendo solo por el afán de publicar. Y ya como últimos consejos, lo típico que se dice siempre de evita distraerte, descansa, sal a caminar, haz ejercicio, come bien, etcétera, etcétera, porque es muy importante a la hora de escribir el borrador en sí. Y ya está, ya lo tendrías. Aquí te podrías poner a escribir tu borrador tranquilamente, pero no te olvides de los diálogos, porque los diálogos son la parte fundamental de la historia, la voz de los personajes, y que hay que saber escribir correctamente. El mundo de los diálogos es un poco complicado, lo sé y lo entiendo. Te voy a dejar en la cajita de info un enlace a Wikilengua, ¿vale?
que ahí está súper detallado al máximo cómo se escriben los diálogos, ¿vale? Pero yo voy a hacer un resumen con las cosas más importantes y bueno, para que lo entendáis un poco más fácil antes de meteros con todo este tocho artículo, porque de verdad que está súper bien explicado, pero con lo que yo os voy a enseñar básico ya es suficiente para empezar el borrador. Luego ya vosotros tendréis que investigar más, porque si me pongo a hacer todo lo que hay en el artículo, no termino con el vídeo y no quiero que se haga más largo, pero yo voy a enseñar lo básico para que sepáis a empezar a construirlos, ¿vale? Y a día de hoy yo todavía me equivoco y me confundo, para que veáis, y ya llevo bastantes años escribiendo. Y os voy a poner en pantalla el Word porque os lo voy a explicar aquí para que lo veáis de forma visual y sea mucho más sencillo para que lo aprendáis. En primer lugar, tenéis que saber que los diálogos no empiezan con el guión. Con el guión cortito, ¿vale? Eso es un error de novato y que si ven esto ya saben directamente que sois novatos. Lo que tenéis que usar es que es la raya de diálogo, se llama así. Como habéis visto, yo he puesto 2 guiones cortos y me lo ha cambiado al guión largo. Esto es muy fácil de configurar, sobre todo si usáis Word. Os vais a archivo, opciones, revisión y opciones de autocorrección. Aquí veis que yo ya lo tengo metido, simplemente le dais doble guión cortito y para el guión largo vais a Google, ponéis raya de diálogo y aquí abajo la tenéis. Simplemente la copiáis, os vais a Word, la metéis, le dais a reemplazar, aceptar y listo, ya la tenéis, ¿vale? Yo no le doy a reemplazar porque ya la tengo aquí, así que ¿para qué quiero yo volver a reemplazarla? ¿Vale? Ya la tengo y ya cada vez que le deis al doble rayita, veis, os irá saliendo el guión. Esto es cuestión de acostumbraros. Al principio cuesta un poco acordaros de que tenéis que darle a doble raya para que os salga. En mi web también vais a tener todo lo que os voy a explicar a continuación de forma más resumida si lo queréis ver. Tenéis que saber que la forma de puntuar un diálogo va a depender de si hay verbo dicendi o no en la acotación. ¿Dice qué? Vale, los verbos dicendi o verbos del habla son aquellos como dijo, habló, susurró y un largo etcétera. Os voy a dejar una lista también en la cajita de información para que la veáis porque hay bastantes. Como todo en la lengua española hay excepciones y aquí hay varias, pero la más común es la de sonrió y escupió. ¿Vale? No sé escribir, sonrió y escupió. ¿Qué pasa con esto? Vale, dependiendo de cómo se exprese en guión, pues es de una forma u otra, es dicendi o no, pero os lo voy a enseñar a continuación. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vale, hola, dijo María. Al ser verbo dicendi, ¿vale? Es la D, que la tenéis. La D va en minúscula, ¿vale? Y se puntúa solo al finalizar la acotación. La acotación es esto, es la explicación de cómo hablan o las acciones que hacen los personajes, ¿vale? Eso es la acotación. Bien, para escribir el diálogo, primero va la raya, el texto pegado a la primera raya va, luego va un espacio, guión y pegado al siguiente guión, bueno, la raya de diálogo, el texto. Eso es así de sencillo, ¿vale? Es lo más básico. Luego, imaginaos pues que este texto continúa. El punto, como veis, se ha quedado detrás de este guión, porque aquí en la acotación no debe ir la puntuación nunca, ¿vale? Entre la acotación no va puntuado nunca. Si es verbo dicendi, como este caso, la primera en minúscula y el punto detrás. Y ya aquí pues continuáis.
¿Qué tal estás? ¿Vale? Ese sería el diálogo. Vale. ¿Cómo sería un verbo no dicendi? Es decir, una acción. Normalmente los no dicendi son acciones, ¿vale? Cosas que hacen los personajes. Hola. Aquí me lo separa, pero es por al meterle la intro del este. María levantó una mano. ¿Veis? Esto, aunque es nombre propio, este verbo es el verbo levantar, no es un verbo dicendi, no está explicando cómo está hablando. Por lo tanto, la puntuación, aquí viene lo complicado y se nos va a todo el mundo, es aquí llevaría el punto. ¿Veis? Aquí en esta de aquí arriba no lo lleva, pero aquí, al ser no dicendi el verbo levantar, que no es de hablar, lleva aquí la puntuación y detrás del otro guión igual, ¿vale? Y ya aquí pues seguiría igual. ¿Qué tal estás? Voy a hacer un pelín más pequeñito, que si no ni yo lo veo. Y mi intención es que lo veáis vosotros y yo. ¿Veis la diferencia con un verbo que no es de habla? Dijo y tal. Pues se puntúa aquí y aquí. Y aquí no le deja la separación, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, me falta la... Perdón, me falta la interrogación. Pues puntos, separáis y tal. Esto va así. ¿Qué pasa con lo que he explicado antes del sonrió y el escupió? Vale, con escupió pasa esto, ¿vale? Aquí está diciendo que escupió las palabras, está diciendo cómo habló, cómo pronunció esta... ¿no? Como soltando las palabras a lo bestia, por lo tanto es un verbo dicendi, te está explicando cómo está hablando esa persona, ¿va? Y por lo tanto la puntuación seguiría aquí detrás del guión si continúa o si no continúa la conversación, pues así, ¿vale? ¿Qué pasa si es escupir de escupir al suelo, vamos? Bien, pues al ser de escupir, pues soltar baba, saliva, ¿vale? Pues lógicamente no es un verbo de habla y iría puntuado aquí. Aquí también iría puntuado en el caso de que no fuera una exclamación, en el caso de que no fuera exclamación o interrogación, ¿vale? Ya sabéis que no se puntúa después de las exclamaciones e interrogaciones, pero imaginaos que pone... yo qué sé, menuda tontería. ¿Vale? Y esto, por supuesto, va pegado. Menuda tontería, escupió saliva al hablar. Como es un verbo que no es de habla, no te dice que si está hablando fuerte, alto, bajo, está susurrando, pues se puntúa así. Con la palabra escuchar pasa algo similar, ¿vale? El problema de escuchar es... Vale, voy a poner... Hola, Lucas. Escuchó hablar... Vale, escuchó hablar a Pedro. Aquí, este escuchó, que aunque yo lo he puesto mal, perdón, sería dicendi. ¿Por qué? Porque tú estás escuchando hablar a una persona. Es decir, estás escuchando cómo habla la persona. Aunque es una acción de tú escuchas a alguien, estás escuchando cómo habla esa persona. Por lo tanto, el escuchó sería también dicendi. En esta ocasión, como digo, hay muchas excepciones y tenéis que leer la lista que os he enseñado porque si no os vais a volver locos. Pero bueno, ya un último ejemplo de esto para pasar a lo siguiente. Vale, aquí tenéis, por ejemplo, me caso mañana, grito Alba, qué ganas tengo de que llegue el día. Y con el mismo caso, me caso mañana. Alba se frotó las manos, nerviosa.
qué ganas de que llegue mañana. Os lo hago pequeñito para que lo veáis al completo. ¿Veis? Las acciones en sí, las acciones de, pues, el personaje hace algo, como no tiene el verbo de decir, de explicar, pues, de explicar cómo está hablando esa persona, pues, va la puntuación delante y detrás, ¿vale? Y me caso mañana, como tiene el verbo gritar, que es un verbo de habla, pues tiene solo la puntuación detrás. Coged un libro y os fijáis en los diálogos y lo vais a ver muy bien, ¿vale? Os tenéis que fijar. Al principio va a costar muchísimo porque esto es así. Cuesta muchísimo pillarle. A mí me costó mucho entender todo esto, pero con la práctica lo vais a entender muy bien. Ahora voy con otra forma de interpretar, de hacer guiones, ¿vale? Porque muchas veces decís, oye, ¿y si un personaje está citando lo que dice otro personaje? Bueno, pues vamos a poneros un ejemplo. María me dijo... 2 puntos. Aquí vienen las temidas comillas latinas, que son las que se usan correctamente en el español, ¿vale? Y que son estas de aquí, ¿vale? Voy a copiarlas porque no las tengo. Que son esta y esta, ¿vale? Que no estas. Como veis son más grandes, ¿vale? Esto tenéis que reemplazarlo y listo. Se usan estas en vez de estas, que las he visto en muchos lados, pero ya no, el uso correcto son estas. Estas que se llaman comillas latinas y las tendréis que explicar. Las tendréis que copiar. Y básicamente sería seguir también ya todo esto. Cuando termine, la puntuación. En un caso de citación, ¿vale? Porque ahora os voy a explicar otro ejemplo. En un caso de cita, la puntuación va dentro, porque estás citando lo que ha dicho esa persona. Pero llega el caso de representar un pensamiento. Por norma general, antes las editoriales representaban los pensamientos con las cursivas, ¿vale? Como para distinguir un pensamiento de lo que es un guión, y simplemente lo ponían así, en cursiva. Pero no es lo correcto según la RAE, y lo correcto es representarlo entre comillas latinas, ¿vale? Comillas latinas y sin cursiva. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Coma, pensó Juan. Se puntúan así, aunque independientemente de que sean que el verbo sea dicendi o sea una acción del personaje, ¿vale? Y la puntuación siempre va a ir detrás de las comillas latinas. Y si continuáis, pues continuáis igual. O sea que si queréis continuar el diálogo, pues quiero ir a la piscina, ¿vale? Y el punto detrás. Aquí, pues dependiendo de cómo sea la frase, a lo mejor aquí dice, ¡qué calor! Y si esto no ha hecho una pausa, ¿vale? Al hablar, pues le ponéis la coma y esto va en minúscula, ¿vale? Pero sí, hay que puntuar antes y después para saber dónde empieza la acotación. También lo he visto así, ¿vale? Y ya sigue seguiría el patrón de los verbos dicendi y no, o sea, poner esto en mayúscula o minúscula, la puntuación y demás. Aquí ahora mismo pues iría la coma aquí detrás porque es un verbo dicendi, pero en la mayoría de los sitios de editoriales que lo estoy viendo ya, porque ya lo van publicando, lógicamente así están saliendo del patrón de las cursivas, lo he visto como yo lo he representado.
así. Y esto también lo vais a ver en la página que os he dejado, lo vais a ver en mi página web para que lo tengáis ahí todo, porque sé que es mucha información en poco tiempo y os va a costar aprender los diálogos porque suele pasar. Pero bueno, básicamente mi recomendación es que primero practiquéis el tema de saber si es verbo dicendi o no, pero por lo general es súper fácil porque sabéis que los verbos de hablar, gritar, pegar, hablar, gritar, susurrar, murmurar, todos esos verbos, esos siempre van a ser verbo dicendi, por lo que van a ir en minúscula y con la puntuación en el último guión de la acotación. Y si no, es una acción del personaje de que, yo que sé, se asalta de alegría o cosas así, pues la puntuación va a los dos lados de la acotación. Pero como digo, es práctica, es paciencia, sobre todo muchísima paciencia, y que investiguéis, ¿vale? Sobre todo que investiguéis también por vuestra cuenta, porque las cosas van cambiando, la RAE actualiza cosas, y es una locura el ritmo de que cambian todo y tienes que volver a aprender de nuevo a hacer las cosas. Pero bueno, de momento, a día de hoy, los diálogos se mantienen así. En la página que os he puesto, la de Wikilengua, está todo súper detallado y bien. En mi web está mucho más resumido, que es lo mismo que os he enseñado aquí, por si lo queréis tener de referencia. Pero meteros en Wikilengua, leed, aprended. Si dudáis, meteros ahí en Wikilengua para ir mejorando poco a poco, porque el mundo del diálogo, como digo, es enorme, necesitas sacarte casi el máster para saber cómo escribirlo correctamente, y a día de hoy yo me equivoco y dudo y tengo que ponerme en contacto con la RAE muchas veces por Twitter para saber cómo funciona. Y yo os recomiendo que sigáis a la RAE porque le podéis consultar y siguiendo su forma de mencionarlos y demás, porque ellos os lo explican en la misma página, cómo tenéis que hacerlo, os contestan en el día, prácticamente en el día, o a lo mejor alguna vez han tardado un día, pero resuelven las dudas de inmediato y es una buena opción. Si queréis, os puedo hacer un vídeo, dejármelo en comentarios, de todos los recursos que yo utilizo para la hora de escribir, de dónde saco las cosas, cómo me informo, cómo aprendo, ¿vale? Me lo dejáis en comentarios y yo encantada os hago un vídeo. Y que es importante saber escribir bien un libro para que tenga la mayor calidad posible y que llegue a gustar a vuestros lectores. Así que por aquí os dejo de nuevo la playlist para que le echéis un vistazo y mejoréis y crezcáis y saquéis todo lo mejor de vosotros y vosotras a la hora de escribir.